Bien amigos, hoy es 6 de febrero, Día Internacional contra la Mutilación Mutilación. Genital de la Mujer. Eso lo acostumbran en África, en algunos países, con una serie de argumentos raros para nosotros. Quisiéramos entonces comentar que en el día de hoy nacieron Rubén Sillier. Rubén Sillier, sociólogo, mercadólogo y diplomático. Rubén Sillier ha sido embajador en Haití y ha tenido el privilegio de pertenecer a diferentes gobiernos o de representar a diferentes gobiernos. Actualmente trabaja para el PRM, antiguamente estuvo de embajador en Haití por el PLD. Rubén Sillier es uno de esos ciudadanos que pertenece al sector de la sociedad civil. Por tanto, es comprensible que pertenezca a dos gobiernos distintos. Un día como hoy nació una periodista muy querida por nosotros, que es la pionera de la Crónica social. prensa social y de la farándula. Se trata de Magda Florencio. Magda Mercedes Patricia Florencio y Estrella. Magda Florencio, un abrazo, salud y larga vida. Está de cumpleaños don Ramón de Luna, un locutor de Santiago. El señor Iván Hernández, nieto del presidente Guzmán, hijo de Sonia Guzmán, hijo de José María Hernández Espaillat y actual director de Inespre. El periodista Sócrates Grullón. Y está de cumpleaños nuestro querido amigo don Robinson Basten, relacionador público, publicista y empresario. También está de cumpleaños el doctor Leonel Liriano, médico, especialista en células madres en Santiago. Y una nieta del doctor Tellerías Vázquez, doctor Luis Emilio Tellerías, está de cumpleaños su nieta Helen Tellerías. A todos, salud y larga vida. En las efemérides de hoy hay un tema que nosotros quisiéramos comentar. Se trata de que en 1806, en un momento en que éramos, no los dominicanos, todavía no existía la República Dominicana, en que Santo Domingo era colonia de Francia, mediante el tratado. Ese día, 6 de febrero de 1806, se libró un combate entre franceses e ingleses frente al puerto de Palenque. El puerto de Palenque. Miren, el puerto de Palenque fue la entrada también de Francis Drake. Sí. Y tú sabes lo que pasó también frente al puerto de Palenque. ¿Qué pasó? Un poquito ahí frente a Manresa. Desembarcó el mayor contingente en el 65 de tropas norteamericanas. Nuestro amigo, el de los tanques, Sí, por ahí desembarcaron. El coronel Donald Pickett, sí. Pero es interesante, doctor, cómo en algunos lugares del país permanecen unas instalaciones portuarias que en algún momento fueron bastante activas.
y que quizás por el tiempo, el descuido o por la diferencia en el calado de barcos de antes y de ahora, ya son distintos. Usted va a Palenque, usted se encuentra que el espigón del muelle está ahí, deteriorado, pero lo está, lo usa la Marina de Guerra. Hay una comandancia de puerto ahí, pero se ve también los restos de lo que fueron algunos almacenes, vamos a decir, de productos de exportación en algún momento. De eso dependía mucho la actividad de los puertos. Por ejemplo, el surgimiento de San Pedro de Macorís y el puerto tuvo mucho que ver con los embarques de azúcar. En Romana hay un puerto que casi se usa exclusivamente para la exportación de azúcar y ahora de cruceros del Central. Sí. El puerto de Sánchez. El de Sánchez. El de Sánchez tenía que ver con los productos que se producían en el Cibao. Sí, inclusive. Y como el ferrocarril llegaba hasta ese lugar, pues por eso se desarrolló eso. Todavía se ven los restos de los rieles que se adentran en el mar, inclusive hasta cierta distancia de. Sí, hay dos lugares, tres lugares en que el ferrocarril llegaba a casi al pie de a bordo. Sí. Uno, San Pedro. Dos, Sánchez. Y también En Puerto Plata. Puerto Plata. Exacto. Así que en Jaina, sí, en Jaina era el ferrocarril del Central llega al puerto, es normal. Y el más famoso, el de Manzanillo. Sí. En Puerto Plata, en Montecristi. Montecristi. Bien, en el día de hoy, nosotros tenemos que marcarlo como un día que se inicia una semana muy interesante. Pero antes quisiéramos dar a conocer dos notas luctuosas de personas fallecidas en el día de ayer. Falleció José Alberto Ginebra. José Alberto es el hermano de Freddy Ginebra. Hermano de Freddy Ginebra. Sí. Y el padre de Danilo, que es el gerente de Altiz. Falleció José Alberto Ginebra. También falleció Moisés Arbaje Ramírez. Moisés Arbaje será sepultado en las matas de Farfán. Le decían Musa. Así es que esas son dos notas luctuosas. Queremos solidarizarnos con el padre de Arturo. El padre de Arturo y de Moisés. Arturo Arbaje es hermano de Moisés porque es Arbaje, pero es hermano de madre de Mariotti. También. Sí. Tiene una parte que es primo, hermano de un italiano y por el otro lado hijo de árabe. Bien, falleció el padre de Arturo, el padre de Moisés, y será sepultado en las matas. Nuestro pésame a nuestros amigos. Queremos solidarizarnos con un amigo que fue y es parte de la revista, un gran colaborador, desinteresado, que es Camel Bortocán. Su hija fue agredida, fue la persona que le dieron la pedrada de los limpiavidrios. Una hija, una muchacha
jovencita, hija de Camel Bortocán. Nuestra solidaridad con Camel y con su hija. Eso ha traído unos efectos que no sabemos cómo eso va a terminar, pero la policía empezó a recoger los limpiavidrios. Y dentro de esas personas hay gente que tiene hasta quien los defienda. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos casos que nosotros podemos narrarle. Mire, ahora mismo, no solamente los limpiavidrios, los que piden en las esquinas. Nosotros conocemos una persona que lo hemos visto por años en una esquina. En un momento, un funcionario del gobierno le dio trabajo. Y esa persona trabaja de lunes a viernes en la oficina que le dieron trabajo. Y los sábados y los domingos vuelve a la esquina a pedir. Y los 5 días para otra persona venir a pedir, tiene que pagarle, él alquila la esquina. Él creó el punto. Un día andábamos, creo que fue con Santiago, en una esquina, y Santiago vio a una persona con una limitación en un brazo y le ofreció, hace muchos años, una ayuda de un ortopedista para resolver un problema. Y el hombre nos contestó, ¿sabe qué? ¿Qué le dijo? ¿Y ustedes cómo van a, y de qué yo voy a vivir después si ustedes me arreglan? Le dijo eso. Es una situación muy difícil. No es un secreto que ya usted no puede darle ninguna moneda fraccionaria a una persona que esté en una esquina. Tiene que ser un billete. Mire, ese fue como que... Sí, esto de la niña de Camel Bortocán. Lamentable. Es difícil ese tema. Mire, esto era tan difícil que una vez nos confesó un miembro del servicio de inteligencia, de uno de los servicios de inteligencia, que ellos tenían personas en las esquinas que miraban dentro de los carros, o la policía, no sé de qué lugar. El asunto es que las esquinas son un problema. Bien, quisiéramos también felicitar a personas que cumplieron años en el día de ayer, pero como era domingo, eso solamente se mencionó en horas extras. Al señor director de aduanas, Lobatón, nieto de doña Zaida, hijo de Zaidita, al nieto de la revista, don Junior Gerardo Espinosa y Arboleda, hijo del doctor. Hijo del doctor Junior Espinosa y de Penélope. Y a nuestro querido amigo Julio Martínez Pozo. Señores, hay coincidencias que no es buscándole las 5 patas al gato. Esta semana pasada, a principios de semana, hubo un temblor de tierra frente a frente a la provincia Peravia. Si usted busca bien, te hablan de Matancita, usted sabe frente dónde se produjo el epicentro de ese temblor de tierra, frente a Punta Catalina. Ahí mismito fue. Yo creo
que los que realizaron la obra civil deben de revisar la principal manzana de la discordia que hemos tenido en los últimos. Es la obra más costosa que ha hecho el Estado. Todavía hay gente que piensa que lo más importante es los actos de corrupción que se hayan llevado a cabo y, además de eso, que es importante, se niegan a reconocer que con carbón, con fuel oil, con gasoil, con gas, con lo que sea, aquí tenemos energía porque esa planta completa una demanda que sin ella tuviéramos problemas. Pero la coincidencia fue que ayer, en un país que es también el país más beneficiado de la guerra de Ucrania, un terremoto casi lo destruye, que es Turquía. Turquía es la salida de los rusos y de los ucranianos por al mar. Y ayer ocurrió un terremoto, naturalmente de una intensidad diferente a la de Baní, pero como dos lugares fueron afectados por movimientos telúricos, Dos lugares en que conflicto. afecta realmente la economía, además de la población, en diferentes intensidades. Son de esas cosas raritas que ocurren. Bien. Mire, doctor, usted mencionaba Punta Catalina y nos lleva también a reflexionar acerca de lo que de lo que son las obras del gobierno anterior que son investigadas por presuntos actos de corrupción, doctor. Y también vi en un reportaje que se hizo recientemente cómo la cárcel que se hizo bajo la gestión de la Procuraduría de Jean Alain está sin uso. Ya está siendo prácticamente, el reportaje dice que está siendo prácticamente devorada por la maleza sin haberse usado siquiera. Entonces uno dice, no, ya está hecha, como usted dice con la planta, ya está hecha, está en uso, está dando servicio. ¿Por qué una obra se rehúsa a ponerla en funcionamiento siendo necesaria, como lo es esa cárcel? Porque aún a pesar de eso, hay cuestionamiento en cuanto a los supertucanos y lo que costaron y si hubo soborno o no, pero no se han dejado de utilizar. O sea, yo digo que para los problemas que hay en las cárceles, es peor el daño que se está haciendo dejando de usar esa prisión nueva que teniéndola guardada hasta que termine una investigación, porque no va a dejar de ser un patrimonio útil en algún momento, podríamos decir. Bueno, señores, ayer decíamos que nosotros comparamos la situación del país de hoy, de esta semana que comienza, parecida a nuestro plato nacional. El plato nacional, tú puedes decir que es arroz, habichuela y carne. No, es sancocho. Y si usted se pone a separar los elementos con que se hace ese plato, se va a encontrar que por lo menos le ponen 4 víveres fácilmente. Generalmente le ponen 2 diferentes carnes, pero hay algunos que le ponen
como un plato gourmet, el sancocho de las 7 carnes. Y ustedes saben que el país en este momento está en una situación peor que un sancocho de 7 carnes, porque tiene más carnes y más víveres y más piezas. Miren, por ejemplo, tenemos los elementos que hoy tienen que comenzarse a tratar. Y lo que hicimos fue que encontramos tantos elementos que cogimos la prensa de hoy. De los temas que habíamos señalado está el problema del Ministerio Público y de la justicia. Es decir, que hoy nos trae una noticia que pone de manifiesto los temas que trata hoy la justicia. Dice, esta semana la justicia dominicana estará muy ocupada, dice el Caribe, pues los tribunales definirán la suerte de los imputados de varios casos de relevancia. En el texto nos dice cuáles casos serán objeto de un no al lugar, porque el juez podría considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son suficientes para irse a un juicio de fondo. Ya tenemos 2 años y ahora viene el no al lugar o el sí procede. Mientras tanto, se confirma el hecho de que esa renuencia del Ministerio Público a poner en libertad condicional o que las medidas de coerción no continúen con prisión se debe no solamente a la posibilidad de fuga, no solamente a la posibilidad de que en libertad podrían hacer gestiones para variar el proceso, ocultar pruebas, comprar testigos, comprar jueces. Entonces, lo quieren preso. Pero es más fácil preparar el documento para que hoy se le condene. Porque si hay pruebas suficientes, habrá condena. Uno de estos casos, el caso Pulpo, hay que decir qué caso es, qué tiene que ver con cada uno. Le han puesto unos nombres. Dice, ese es el que tiene que ver con Alexis Medina, que decidirá ahora si Alexis y el resto de los acusados van o no van a juicio de fondo. Es decir, que oye, ¿qué se va a decir? ¿Cuál va a ser el resultado? Que sí. Inclusive, ya hay una marchita verde. Hay protestas de un grupito que va a ir ante el tribunal, afuera del tribunal, a pedir no que se condenen, no, que se declare que procede el juicio. Y eso es presión. Entonces, resulta que si el juez dice que eso no es que es inocente, el juez no dice así, el juez dice, lo que me ha traído los fiscales no es suficiente para un juicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillo, que lo despachan. ¿Qué va a decir un grupo y el Ministerio Público? Van a acusar al juez
de haberse vendido, y van a acusar también al juez de que sirvió los intereses políticos de el PLD para que apoye en las elecciones al gobierno. Y también habrá quien diga que la Procuraduría no hizo la gestión correcta para que se caiga el proceso. La justicia es muy compleja. La justicia es muy compleja. A eso hablaron muchísimo y pidieron que lo dejen preso, pero no prepararon el expediente para que lo suelten. Todo eso se va a decir. Eso solamente con ese caso. Tras varios meses conociendo la audiencia preliminar y 2 semanas deliberando, el juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional tiene en sus manos la responsabilidad, hoy, el martes, esto es mañana, de determinar si la acusación presentada por el Ministerio Público tiene los méritos suficientes para pasar a otra etapa, a la etapa de fondo. Además, dirá si autoriza o no los acuerdos que firmó ese órgano acusador con 4 de los procesados que acordaron devolver parte de lo robado. En ese caso hay 27 personas y 21 compañías imputadas. Complejo el caso. El mismo juez, Amaury Martínez, revisará la medida de coerción de Jonathan Rodríguez, uno de los acusados de Medusa. ¿Cuál es Medusa? Que está en prisión preventiva. El miércoles, la Oficina de Atención Permanente conocerá la audiencia de medida de coerción contra la mujer acusada de sustraer una niña en una maternidad. Ese día también, el miércoles, la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito estará ventilando las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y 3 imputados en el caso de Coral contra medidas de coerción que ellos apelaron. El viernes, el juez Amaury Martínez también le tocará conocer la solicitud del cese de prisión presentada por Javier Forteza Ibarra, quien está implicado en el caso Medusa. Mira qué interesante. Ahora veo el apellido. Javier Forteza Ibarra. Ese señor es hijo de Jacinto Forteza y de una señora, ¿verdad?, que se debe llamar Ina Ibarra. Esa señora es hija del que fuera propietario del Banco de Ahorro Ibarra, que fue el primer banco de ahorros y préstamos que estaba en la calle Mercedes, entre Isabel la Católica, frente a la editorial Duarte. Forteza Ibarra. Además de esto, esta semana inicia la apelación del caso Tucano y seguirán conociéndose audiencias preliminares de Coral y el juicio de la lotería. Es decir, que se va a conocer casi todo esta semana. En medio de esto, se está tratando de crear un Ministerio de Justicia para darle todo lo administrativo, sacarlo de la Suprema y del Ministerio Público, aquello que es administrativo. Por ejemplo, con un Ministerio de Justicia, las cárceles salen de la Procuraduría. Y todo aquello que es manejar los fondos de la justicia pasarían al ministerio. Ya tuvimos anteriormente Secretaría de Estado de Justicia en el pasado. Por otra parte, nos dicen que esta semana irá también a el Congreso el tema de las de Cabo Rojo con Pedernales y el tema de la fiducia. Sí, fideicomiso. Por otra parte, Wilfredo Lozano, el jefe del tema fronterizo,
no es el director de migración, es Wilfredo Lozano, miembro distinguido de Participación Ciudadana. Dice que las relaciones de República Dominicana con Haití están en su peor momento y que no hay interlocutor. Bueno, si la solución es un interlocutor, yo creo que él lo que debiera decir es cuál es la razón mediante la cual su gestión se convirtió en una de las peores gestiones en el área fronteriza. Sencillamente que lo diga. Que diga eso y las cosas se aclararían más. También el periódico nos trae que Pedernales estuvo muy activo, el presidente estuvo allá, pero lo más importante es que iniciaron la construcción de hoteles en Cabo Rojo y en Pedernales. Eso es interesante, ¿sabe por qué? Porque mientras se está hablando de alianza público-privada y de fiduciaria, ven un ejemplo, 2 hoteles. Yo creo que eso no necesitan. Si la tierra el Estado se la vendió o se la cedió, se la prestó o se la regaló, mucha gente de la que está en contra no dijeron nada cuando aquí en República Dominicana, no hicieron ningún comentario con respecto a cuando Cuba les regaló a España playas para que hagan inversiones, pero los colegas de aquí no dijeron nada. Eso fue muy bueno, ¿verdad? Pero esta es mala. Esta es mala, ¿verdad? Usted dice todo según el color del cristal con que se mira. Exacto. Ay, sí. El doctor Castaño de Finjo dice que es hora de que la justicia dialoguen de casos. Yo voy más lejos. Ojalá que le hagan caso a Castaño y que Castaño promueva la reunión de los 4 presidentes y que representantes del Ministerio Público y otros actores del sistema esperan horas en los pasillos hasta que se desocupen salas grandes de tribunales colegiados. No hay espacio y, como decíamos, solamente los casos contra la corrupción del gobierno de Danilo están ocupando más del 100% del tiempo de la cúpula del Ministerio Público, sin mencionar lo otro. Otro asunto. Magali Carán trata un tema hoy interesante con respecto a incluir el aborto en el Código Penal. Magali Carán, una amiga querida, defiende hace mucho que ella era de Profamilia. Profamilia fue uno de los organismos que Estados Unidos creó para controles natales. Fueron los primeros que repartieron pastillas, después repartieron condones, proponían un control natal razonable. Después eso fue a CONAPROP, allá a Salud Pública, con González Fabra, pero ella tiene duda de que se apruebe el Código Penal. Yo creo que el Congreso debe hablar claro. El poder de un legislador está por debajo de las 2 fuerzas que están discutiendo en el Congreso: la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos. Esto es tan serio que cuando se fundó Participación, Agripino ayudó, pero cuando se comenzó a hablar del Código Penal del aborto, tuvo que salirse
del tema, del grupo, porque la iglesia no permitía que esas organizaciones lucharan juntos en toda la agenda de Estados Unidos, porque tienen problemas. Entonces, ahí está opinando todo el mundo, senadores y los dos obispos. ¿Qué hay ahí? Una lucha entre Estados Unidos y la Iglesia Católica. Más nada, que es mundial. Esas son de las cosas que aparecen hoy. Y como si todo esto fuera poco, el señor o la señora embajadora, porque no sabemos si este tipo es hombre o mujer, pero sí tiene un marido, el señor Thomas, pero es así. Yo fui quien inventé esa vaina. Es un transformer. No, un maldito maricón que está jodiendo aquí muchísimo. A todas horas. Sí. Y no se atreven los políticos aquí a ponerlo en su puesto. Qué vaina. Y nos dedicaron eso a nosotros. Y son dos embajadores corridos. Algo están buscando, eso no es una casualidad. Estados Unidos no inventa. No. Estados Unidos no inventa. Quieren imponer la normalidad, doctor. Estaba visitando la Suprema Corte. Ay. Sí. Y valorando la seguridad jurídica. Bien, esto dice la prensa de hoy. Yo quisiera decir lo siguiente. Hay muchos problemas pendientes que resolver. Educación tiene problemas. Tiene que decir qué problema hay con el contenido. ¿Por qué no nos dejan ver el contenido de los libros, que tiene el mismo problema del control natal? ¿Qué le están enseñando? La historia y cómo están educando a los niños aquí. No nos enseñan el contenido. Lo están revisando ahora. El que ya está asignado, que a lo mejor el que está asignado es el que no debe de aprobarse, pero que le digan al país que se está discutiendo en educación. No solamente los miles de millones del 4%, sino en el contenido. Y la capacitación de maestros. Ya Danilo le hizo las aulas, ya tienen donde alojarse, ya no hay gente dando clases debajo de Matemango. Ahora, que institucionalicen el tema. Otro, Guido y Ramón Albuquerque, que son el dolor de muela de este gobierno, que se sumen a la reelección o que digan si ellos son una quinta columna en contra de su partido y de su gobierno. A la izquierda, que está tratando de armar una candidatura, que no hay tiempo y van a terminar haciendo acuerdos rarísimos. Aquí se puede hacer cualquier cosa. Señores, aquí se hizo un acuerdo una vez que coincidió Jaime David con el gobierno de Balaguer. Y ustedes saben lo que dijeron, que cómo es posible que si a Jaime David le mataron a las Mirabal, que cómo es posible que esté pactando con Balaguer, que en ese momento era el presidente de la República, porque no era Trujillo, era Balaguer que Trujillo lo puso. Sí. Entonces, todo eso es criticable. Tienen necesariamente que hablar de, porque aquí le da igual cualquier alianza. ¿Cuáles son los puntos de los aliados? Los partidos chiquitos, ¿por qué apoyan los grandes? Primero, ¿cuánto me vas a dar? Cuarto. Número 2, cargos en el gobierno. Si está en el gobierno, es ahora que hay que nombrarlo. ¿Tú sabías eso? Ajá. Si el PRM hace un acuerdo con un partido, tiene que poner a la gente ahora, pero también se puede hacer un acuerdo para después. Si ganamos, ¿qué me va a dar? Otra, cargos electivos. Dame tantos regidores en tu boleta. Así Peña Gómez llevó mucha gente de la izquierda al Congreso. Sí. Y ideología, esa vaina no existe ya. Que se quiten esto de la cabeza.
Compras y contrataciones. Tienen que facilitarle al gobierno que agilicen las compras que tienen que ver con los concursos, porque si no van a paralizar al gobierno este año. La mayoría de las obras no se han podido iniciar por falta de aprobación. Hay un grupo económico que es el grupo más viejo de aquí, el grupo Vicini. Los Vicini tienen que hablar, ellos deciden no hablar. Primero, aceptar la remodelación, el gobierno debe de ofrecerle de la ciudad colonial, invertir en la ciudad colonial, porque Juan eso es lo que le gusta. Darle Sanssouci, que hagan negocio, alianza público-privada, y que le quiten un poquito de presión al tema energético, que también lo quieren entero. Y como él es que negocia David Collado, que averigüemos qué va a hacer con David. Sí, ¿por qué? ¿Sigue en turismo? ¿Va de vice o se va solo de presidente? Él ha ido escalando de la alcaldía a... Bueno, ya ganó. Es tanto así, doctor. Todavía uno cree que David era el alcalde. Todavía uno cree que fue un buen diputado, ¿verdad? Sí, un emprendedor. Sí. Y también hizo no, y la parte eléctrica que esos grupos, no solo la familia Vicini, esos grupos pueden, si de verdad ahora hay un proyecto de alianza público-privada bien definido, vamos a hablar un poquito de eso, pueden resolver el problema eléctrico. Bueno. Pueden resolver el problema eléctrico. Nosotros podemos cambiar y decir, vamos a resolver el problema eléctrico. El problema eléctrico se ve en alianza público-privada. Total, ¿cómo funcionan aquí muchísimas de las compañías? Lo que pasa es que uno está hablando ahora de Catalina. No, que ¿cómo tú vas a querer resolver? ¿Cómo funcionan las acciones del Estado en todas las compañías eléctricas? ¿Cómo tú vas a querer resolver vamos a estar claros? ¿Cómo tú vas a querer resolver como gobierno una cosa que la mayor parte de su control está en el sector privado? Pero es que tú lo puedes resolver con ellos mismos. Eso está en la mano de cuatro gente. Lo que pasa es que se está utilizando el proyecto Catalina para llevar a Danilo al caso, porque Catalina lo han criticado por medio ambiente. No era carbón, era gas natural. Ahora, ¿por qué no estudia? Aquí vino, ¿tú sabes quién vino aquí? A ofrecer soluciones. Sí. Biden, el que hoy es presidente de Estados Unidos, estuvo aquí en ofrecer combustible, ofrecer obras. Y ese tema, mientras sea visto desde el punto de vista del día de hoy, sin saber, si le preguntan cuál combustible debe usar un país hoy día, ¿cuál es? ¿Cuál? Con el lío que hay debe ser carbón. Bueno. Carbón. No, es gas natural. El gas natural. ¿Dónde lo va a conseguir? ¿En Rusia o en Ucrania? Eso... Mira, hombre. No. Pero te voy a decir algo, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero ustedes mencionaron a David Collado. Y oye bien, lo que manda el librito, ¿cuál es el principal negocio de nuestro país después del turismo? La energía. Energía. Sí. Oye bien, y cuidado, más volumen de dinero. Cuidado si el volumen de dinero es. Oye, si está la solución del problema a la electricidad en el futuro en manos del sector privado, nosotros no vamos a producir ni petróleo, ni carbón, ni nada de eso, ni tenemos los cuartos. Ya lo de Catalina es insuficiente, nosotros necesitamos 10 veces eso, y a nosotros no nos importa si la luz es del gobierno o es del sector privado. A nosotros lo que nos importa es que esté barata. Oye, que haya. Que se vaya, que termine David Collado con 8 millones de turistas y que vaya a Energía y Mina. Hay un elemento. Y que vaya a Energía y Mina y resuelvan, tomen en la mano como el problema eléctrico, el problema de turismo. Vamos a coger el problema eléctrico completo. Y vamos a salir de eso. Mira, hay un elemento que tú mencionaste ahora, que
Lo principal es la energía. Mire, de la energía, el 80% de lo que pagamos se va fuera del país. Compramos el combustible. Sí. Y las plantas. Es decir, que solamente se queda un 20% en el país. El turismo no se le ha dado el análisis que tiene que dársele. Se va un alto porcentaje fuera. De esos 11.000 millones y 10.000 millones y 7, mucho se va fuera. Y la única área que realmente entra 100% es la remesa. Y Estados Unidos está usando la remesa sin que se sepa como una fuerza de presión para lograr sus objetivos aquí. Y lo puede hacer, porque si ellos empiezan a exigirle a un dominicano que diga el origen de $50 que manda al mes, ya hay problema. Hasta ahora ellos piden de 5.000 en adelante. Pero si bajan las cifras, hay problemas y baja mucho. Entonces queríamos decir eso. Otro tema que hay que resolver, ARS y AFP, ¿van a desaparecer o no van a desaparecer? Sencillamente eso hay que resolverlo. Otro tema, una convocación de la clase política de los 4 presidentes para fijar una posición frente al tema haitiano y que después no se diga, el gobierno de Abinader llenó esto de haitianos, los gobiernos PLDistas llenaron esto de haitianos. Trujillo tuvo razón cuando mató 12.000, no 37. Entonces, ese tema tienen que fijarlo ellos 4. Pero no hacerme caso a mí porque yo no tengo poder de convocatoria. Que busquen un cura, un obispo, alguien que el presidente tome con Danilo, con Leonel y con Hipólito una posición para que para la historia quede eso. Punto. El Ministerio Público debe determinar las acusaciones, suspender las filtraciones a la prensa, porque hay un Ministerio Público paralelo de un grupo de periodistas que son los únicos que reciben información del Ministerio Público, sobre todo de los acuerdos. Le estamos quitando a Mimilo tanto y a qué sé yo cuánto tanto y a Perencejito tanto. Eso lo dicen los adjuntos. Y aceptar que la ley dice 180 días. Si quieren más, se pueden conseguir conociendo el fondo, que busquen las pruebas. En el Congreso terminar todas las leyes que están pendientes, dejar ya para el 24 colocación de candidatos que representen sectores como los narcos. Hay narcos legisladores fuera, ya deportados. Los representantes del juego de azar, que es legal, pero que la mayoría de las bancas de juego son propiedad de las bancas legales. Y ese es el problema que tiene Kiko Tavares por resolver. Y los empresarios que tienen exoneraciones, que tienen legisladores que defienden que no se graben esos renglones. Los empresarios y el CONEP que hagan lo que hoy toma posesión Julio Virgilio en la Asociación de Industria, ¿verdad? Ellos han hecho lo que han podido y se sabe que el CONEP no es Leche Rica y Marrancini, ahí están representados todos los sectores económicos de aquí. Eso es lo que va. Los partidos políticos que fijen posiciones creíbles, que digan cuando critiquen qué hay que hacer. El doctor Fernández ha tomado la iniciativa frente al tema haitiano, diciendo que no van a aceptar
lo que se está buscando, pero no dijo lo que se está buscando. Sectores de afuera quieren imponer lo siguiente: una revisión de la ley del Tribunal Constitucional y que todo haitiano que tenga que pruebe que ha estado y que está en el país se declare una minoría. El que quiere saber lo que es una minoría, que averigüe en Estados Unidos: los negros, los judíos, los latinos y los homosexuales son norteamericanos y tienen representación. Y hay una forma de reconocerlo. Eso es lo que hay. Vamos a dejar que Michelle en estos minutos nos complete algo que creo que se puso de manifiesto ayer en Pedernales, ¿verdad? Con la inauguración de los De hoteles. tantas cosas, ¿verdad? Sí, sí, bueno. De eso mismo tenemos que hacer un breve comentario, y es que el gobierno ayer deja iniciados los trabajos de 2 nuevos hoteles en Pedernales bajo el proyecto de alianza público-privada y de esto del fideicomiso Pedernales. Señores, desde nuestro punto de vista, esto quedó tan bien que va a ser muy difícil mantener los proyectos de alianza público-privada y sobre todo el fideicomiso público. Nosotros venimos hace tiempo diciendo que si todo esto funcionaba bien, habían modalidades que tenían que ser revisadas. No estábamos de acuerdo con el peaje sombra de la carretera de Samaná. ¿Qué era eso? ¿No era una alianza público-privada? El gobierno pone una concesión para una carretera y la construye una compañía. Pero no era que estábamos en contra de eso, estábamos en contra del peaje sombra, del contrato que se hizo. Se arregló. Hace un ratico hablábamos, ¿están bien o no hace muchísimos años la sociedad de las empresas privadas generadoras de energía con el gobierno? Eso está clarísimo. Son compañías por acciones que tienen participación el Estado y participación el sector privado. Y funcionaban bien. Pero me voy más allá. Los fideicomisos que estaban operando bien con la ley existente, no la de fideicomiso público. Vamos a poner de ejemplo el RD Vial. No se construyeron muchísimas cosas. Y funciona bien y se cobran los peajes y se pagan la carretera y se construye. Entonces, cuando vino lo de Catalina, todos esos fideicomisos que estaban en proceso, que es la herramienta, el vehículo que ha utilizado el gobierno para buscar transparencia, no es para buscar dinero. Y nosotros decíamos, pero señores, que lo hagan bajo modalidades de empresa, que lo hagan bajo, que no se pongan un cuchillo directamente en el pecho para poder hacer las inversiones. No hay que, toda la sociedad se puso en contra, que se iba a vender Catalina, Catalina terminará siendo una empresa privada con una participación, una empresa pública con una participación iba a estar ahí. ¿En qué se convirtió Catalina? En una empresa. Ahora no se puede hacer nada. Lo mismo va a pasar con los fideicomisos públicos. Va a haber una transición y tú verás, ahí estoy, solamente le voy a leer algunas cosas de eso que debe. Miren, cada proyecto de ley de fideicomiso público tiene que ir al Congreso por separado. Supervisión de la Superintendencia de Valores, si está en el mercado de valores. Supervisión, no lo digo yo, lo dice la resolución. Superintendencia de Banco tiene que regular si tiene que pasar por ahí. La Cámara de Cuentas tiene que pasar por ahí. Compra y contrataciones tiene que pasar por ahí. ¿Tú sabes lo que yo estoy viendo? Algo demasiado
no hay por dónde entrarle. Porque el sector privado no va a trabajar con todas las controles del sector público. Ya de hecho, la figura del fideicomiso trae sus propios controles. Pero nosotros, ¿sabe cómo terminaremos? Terminaremos con los fideicomisos públicos van a hacer lo que ya comenzaron. Y de ahí para adelante, tú vas a ver lo difícil que se va a hacer porque es inmanejable todos esos controles que están ahí. Todos los controles que están ahí son eso. Ajá. Y todo cada vez que se vaya a coger un préstamo tiene que funcionar como que es el gobierno. Y cada vez que se vaya a enajenar una renta, tiene que hablar como si fuera el gobierno. Yo no entiendo. Va a ser muy bonito, muy transparente. Es como tú mismo ponerte tu propio control. Ahora, eso va a ser eficiente, va a ser atractivo para que el sector privado decida coger su dinero y meterlo ahí. Cuando tú le pasas revista a todo eso, vamos a ver, y sobre todo hay un grupo de fideicomisos que tenemos que ver en cuál aplica. Si a los que estaban trabajando, a los que estaban creados, porque a mí me mencionaron el otro día 16. Los que estaban pasan a ser fideicomiso público o se quedan con la modalidad que estaba. Entonces, vamos a revisar todo esto y vamos a ver, miren, todos los días, ¿qué va a pasar? Yo creo y repito, ¿tú sabes cuándo debiera hacerse un fideicomiso público? Cuando el gobierno esté aportando algo que esté hecho. Yo lo dije con Catalina, o véndanla, o apórtenla, o hagan lo que ustedes quieran. Ahora, ya Catalina está hecha. Ahora, queremos hacer pedernales, queremos hacer un muelle, queremos algo que no existe. Entonces, la modalidad que se debe de aplicar ahí es la del fideicomiso simple, porque es algo que no existe, donde tú necesitas el dinero privado y la concesión pública, y tú generas un activo para el país, ¿verdad? Para nosotros, un ingreso o un servicio que no existía, una carretera donde no estaba. Pero eso de que contrapartida, que cuando ya el Estado tiene algo hecho, pero nos pusimos a presionar tanto al gobierno con las iniciativas del control hacia el fideicomiso, y ahora tenemos la mamá de la ley de los fideicomisos. Sí, lo que pasa es que también los controles excesivos, como tú dices, se aplican también a lo que es la inversión privada. Carlos, pero ¿por qué no se circunscriben solo a lo que es la administración? Carlos, aquí, cada vez que nosotros todos los años, los últimos 7 años, decimos, se aprobó el presupuesto, se aprueba el presupuesto nacional de este año con una partida de financiamiento de 200,000 millones de pesos. Y nosotros en enero comenzamos a ver en el Congreso que tienen que volver a aprobar cada uno de esos préstamos que están aprobados ya en el presupuesto, aprobarlo de forma independiente. Y nosotros, los partidos dicen, siguen cogiendo nuevos préstamos. Y nosotros decimos, pero te lo dijeron hace 4 meses que eran los mismos préstamos que están en el presupuesto establecido. Lo que hay, eso mismo, mira Carlos, los fideicomisos, cada préstamo, primero cada fideicomiso hay que aprobarlo ahí. De cero, perfecto, lo vamos a aprobar en el Congreso. Después de eso, cada préstamo, cada ingreso que se vaya a utilizar, ley de compra y contrataciones para operar, ley de función pública, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos. No me fuña a nadie, entonces eso no opera. Cuando lo aprueben ya los cuartos no se van a poder No invertir opera. o va a subir el precio. Y otra cosa, lo más difícil que hay, la burocracia que eso tiene. Yo le invito a alguien a que siga un proceso de alianza público-privada bajo la modalidad de ese tipo de fideicomiso y que pueda poner un blog de 8 antes de 3 años. No es posible. No es posible, sencillamente no es posible. Y tú sabes lo difícil que es tú construir obras ya con los estándares actuales, que los permisos de medio ambiente, los desalojos.
Ayer venía yo por la autopista Duarte. Yo quiero que tú veas qué bonito se ve el teleférico de los Alcarrizos, los cables casi listos hacia los Alcarrizos. Agarra de ahí para allá la vía del metro que va por arriba, por la franja de la derecha. 4 columnas sí, 2 columnas no, 4 columnas sí, hasta llegar aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque eso lleva un proceso de desalojo, de pago, de construcción, de permiso. Agrégale a todo, y eso lo hace el Estado a braguetazo. Imagínate cuando sea que haya que primero llenar todos esos estándares. Y eso que tú no has visto, ahí el presidente ayer inauguraron los 2 primeros hoteles que inician. Tú verás mañana seguro que dicen que hay uno de los 2 que le faltaba un pedacito del permiso de impacto ambiental. Sí. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, yo realmente no entiendo cómo vamos a operar con este sistema.